Estamos en comunicación telefónica con Raúl Mercado, quien es precandidato a diputado nacional por Unidos por Mendoza. Antes que nada, Raúl, gracias por atendernos. Muy buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, bueno, una posibilidad de poder dialogar con usted para hablar un poco también de la economía en la provincia, una situación que cómo la están atravesando, cómo se está analizando de cara justamente a estas elecciones. Bueno, creo que es muy importante, digamos, este grupo de mendocinos que está tratando de renovar la política en Mendoza. Entre ellos hay digamos, alguien que es de ahí de la zona, que es Erika Gito, cierto que está en la lista de diputados nacionales también. Bueno, la gran preocupación que nosotros tenemos es que Mendoza está estancada, digamos, hace tiempo que prácticamente no crece. Esto significa que la producción total, lo que los economistas llamamos el Producto Geográfico Bruto, ha crecido a una tasa muy baja durante los últimos 10, 15 años. La población ha seguido creciendo, con lo cual significa que lo que podamos repartir de esa producción entre todos los mendocinos cada vez nos toca menos, ¿sí? Lo que decimos técnicamente es que el Producto Geográfico Bruto ha caído en la provincia de Mendoza. Y eso básicamente está ocasionado porque Mendoza invierte poco, ¿sí? Pensemos que del total, por ejemplo, de ahorros de los depósitos en pesos que hay en los bancos en la provincia de Mendoza, solamente el 60% vuelve a préstamos en la provincia. Con otro agravante, que una gran cantidad de esos préstamos son préstamos de consumo, con lo cual significa que no hay ahorro, digamos, en términos macroeconómicos. Si alguien ahorra para financiar el consumo de otro, en términos netos, no hay ahorro, digamos, porque lo que ahorra uno se lo consume el otro. Y eso es lo que provoca que Mendoza esté invirtiendo muy por debajo de lo que debiera invertir. Lo que nosotros calculamos más o menos es que la tasa promedio de los últimos 10 años es de un 16% del PGB, cuando a nivel nacional ese mismo indicador está en un promedio del 19%, y lo que hace es que no haya inversiones claves para la provincia. Y nosotros entendemos, por eso estamos armando, digamos, la idea de llegar al Congreso Nacional, es defender en el Congreso Nacional, en el presupuesto, las partidas que tengan que ver con inversiones estratégicas, ¿cierto?, de obra pública en la provincia de Mendoza, sobre todo con esta idea que tenemos de generar que Mendoza sea capital logística del Mercosur. ¿Qué significa eso? Que dado el lugar estratégico que tiene la provincia de Mendoza, donde por Cristo Redentor pasa casi el 80% digamos, de todo el transporte terrestre del Mercosur que va a Chile y a los mercados asiáticos, poder mejorar las condiciones, ¿cierto?, que lo hemos vivido con los camiones detenidos y toda esta situación, y verdaderamente hacer de Mendoza un polo logístico, lo cual implica hacer nuevos pasos, ¿cierto? Hay muchos proyectos que podrían ser viables de multiplicar esos pasos, y además constituirnos en una provincia que tenga un liderazgo, digamos, asociado con la provincia vecina, hacer convenios con San Juan, con Neuquén, ¿cierto? Es decir, en una alianza estratégica donde este liderazgo generoso, que es el que nosotros proponemos, permita multiplicar el intercambio a través de la cordillera, que hoy es un verdadero problema, pero puede ser una gran oportunidad para la provincia de Mendoza. Raúl, ¿cuál es la visión justamente de llegar a la legislatura a nivel nacional, impulsar proyectos que le sirvan a Mendoza? Hoy por hoy, ¿cómo se hace o se desarrolla ese trabajo a nivel nacional? ¿Hay una defensa del trabajo en Mendoza o no? Yo creo que nosotros padecemos como argentinos una grave enfermedad que,
que algunos lo han denominado la grieta, ¿cierto? Nosotros creemos que tenemos que romper con eso, lo cual significa que no importa de qué partido sea uno, cuando está en el Congreso Nacional, todos los diputados que representan a la provincia de Mendoza tienen que trabajar juntos, sin rivalidades políticas y unidos por el mismo deseo de hacer más grande a Mendoza y poder defender los intereses de Mendoza, ¿cierto? Que no responda a los intereses de un líder o una líder nacional que determina esta provincia sí y esta provincia no, y los diputados de Mendoza respondan, digamos, a ese mandato, olvidándose que no representan principalmente a un partido, representan principalmente a los mendocinos. Entonces, yo creo que eso es posible. Lo que nosotros queremos, nuestra hipótesis de mínima, es constituir un grupo de legisladores nacionales que defienda esta visión de este peronismo federal, ¿cierto? De este peronismo de las provincias, pero con una apertura, con un diálogo, con una asociación, donde cada legislador que representa a su provincia pueda defender los intereses de quienes representan. Yo creo que esto es clave, ¿cierto?, para poder superar este estancamiento que tenemos, donde cada vez nos encerramos más en los partidos, nos agredimos, ¿cierto? Tenemos una situación que termina siendo perversa para todos. Yo creo que los problemas que hoy vive en la Argentina en gran parte tiene que ver con esta posición, digamos, podemos decir, irracional. Hemos convertido en una normalidad, ¿cierto?, algo que en un país maduro y democrático no debería existir. ¿Cómo analiza el curso económico de aquí a fin de año y qué se espera luego de las elecciones? Bueno, obviamente estamos viviendo un periodo de transición bastante complicado, ¿cierto? Lo hemos vivido en la demora de concretar el acuerdo con el Fondo Monetario. Al parecer, por lo que se ha anunciado hoy, se estaría cerrando este acuerdo, con lo cual Argentina podría recibir unos 7.000 millones de dólares entre los desembolsos de agosto y noviembre, pero obviamente recibimos plata para seguir repagando la deuda. Es decir, eso no va a mejorar de manera significativa las reservas que nosotros necesitamos para poder importar, para la producción principalmente, y para poder crecer. Las medidas que ha tomado recientemente el gobierno nacional, básicamente es un aumento de impuestos, ¿cierto?, que tienen que ver con impuestos a la compra de dólares para importación, principalmente para los servicios, ¿cierto?, para los bienes en general, con algunas excepciones que tienen que ver con la canasta básica, con un aumento de los anticipos de impuestos a las ganancias, obviamente para las grandes empresas, pero es un aumento de impuestos, y algunos incentivos, que creo que esto es muy bueno, que se saquen las retenciones a las economías regionales. Estas medidas, que si bien son necesarias y fueron de alguna manera una exigencia del Fondo Monetario, es mejor, digamos, que acordemos que no se caiga el acuerdo a que entremos en una situación de default, pero las consecuencias que va a tener a corto plazo es que vamos a tener un poquito más de inflación. En general se calcula que estas medidas van a sumar 2 o 3 puntos más a la inflación, y en segundo lugar no promueven el crecimiento, es decir, todo componente impositivo, suba de presión tributaria y todo eso, más que incentivar la producción, la desalienta. Y en este caso, el mismo Fondo Monetario estima que la inflación de este año va a ser por lo menos del 120% y que la economía finalmente termine cayendo un 2,5%. Por eso el gran desafío que tiene la economía nacional, el próximo gobierno, sea quien sea, es un verdadero plan antiinflacionario. Por eso, el día jueves, acá en Mendoza, en la Universidad de Champañat, en la calle Belgrano 721 de Godoy Cruz, viene un especialista de la Universidad de Buenos Aires, que es Martín Rapetti, que es el director de la Maestría de Economía, que junto conmigo vamos a exponer
el tema de planes antiinflacionarios, es decir, qué hay que hacer para vencer a la inflación. Se va a repasar cuáles son las características de los planes que han sido exitosos, cuáles son las características de la inflación que nosotros tenemos, y creo que esa es la gran tarea, digamos. Raúl. Con esta inflación es imposible mejorar las jubilaciones, mejorar los salarios. Hoy no se puede alquilar. Pensemos que el ICL, digamos, con el cual se ajustan los alquileres, en este mes da un 110%, es decir, aquel que está alquilando y tiene hoy que actualizar su alquiler, lo tiene que hacer al 110%. Es decir, evidentemente, vuelvo a repetir, no importa de qué ideología, ni de qué partido, ni nada, la gran tarea que tenemos los argentinos es vencer a la inflación, porque realmente es una cosa que hoy está provocando un gran malestar, y principalmente a los que menos tienen, porque los que menos tienen menos herramientas para poder luchar. Pensemos que hay una gran informalidad en Mendoza, aproximadamente el 60% de los trabajadores están en situación de trabajadores no registrados, con lo cual, bueno, creo que son los temas que habrá que abordar a partir del año que viene. Aprovecho esta oportunidad y con respecto a esta charla que se va a brindar en los próximos días, hablando justamente de inflación, le hago una consulta específica del tema. En el marco de esta macroeconomía que tenemos en la República Argentina, ¿es factible bajar la inflación o hay que tomar alguna medida clave para poder lograr esto? Bueno, es posible y es necesario tomar medidas. Esas medidas constituyen un plan, ¿cierto? En la charla que daremos la semana que viene, a las 4 de la tarde va a comenzar este evento ahí en Belgrano 721 de Godoy Cruz. Se van a especificar las características. Obviamente hay que atacar el déficit fiscal, hay que reformar la Carta Orgánica del Banco Central para que no financie los déficits fiscales, pero además hay que tener un ancla nominal, que se llama, es decir, fijar algún precio de referencia, y generalmente ese precio de referencia es el dólar, y para eso vamos a necesitar aumentar la cantidad de dólares de una manera legítima, y eso implica un plan de expansión de exportaciones importante para poder estabilizar la economía. Y después, bueno, hay una serie de elementos que tienen que ver sobre todo con el elemento de la credibilidad que tenga un nuevo gobierno para poder implementar este tipo de plano. Eso, en términos muy simples, digamos, los elementos que deberían constituir un plan antiinflacionario, y sobre todo darle la seguridad a las personas que bien encaminado es posible vencer a la inflación. Obviamente hay que trabajarlo, no hay que, como algunos otros expresidentes que dijeron que en 15 días bajaban la inflación, implica un trabajo serio, ¿cierto?, con convicción y con las herramientas adecuadas, que es lo que vamos a discutir y contar cuáles fueron las experiencias exitosas, cuáles fracasaron, cuáles fueron las razones de los éxitos, ¿cierto? Yo creo que eso es importante, aprender de otras experiencias y copiarlo mejor, ¿cierto? Pensemos que dentro de la región somos el único país, además de Venezuela, que no ha logrado vencer la inflación. ¿Cómo es posible? Brasil está anunciando que para este año va a tener una inflación del 3,3% anual, ¿cierto? Y entonces, bueno, Chile también está teniendo una inflación muy baja, Perú, el resto de los países, y creo que Argentina lo puede hacer si lo trabaja seriamente.